Hola, buenos días a todas, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha, profesora. Muy bien, gracias. Perfecto, muchas gracias. Ahorita ya cambiamos de salón y bueno, sí está como un poquito distinto acá abajo, entonces por eso más vale preguntar. Bueno, pues ya nos vamos digamos que ahorrar la parte de las presentaciones. Yo ya he tenido el gusto de trabajar con ustedes veces anteriores, ustedes ya me conocen, ya hemos trabajado juntos, ya sabemos cuál es la forma de evaluación, cuál es toda esta mecánica. Prácticamente, y sabemos, no va a cambiar para absolutamente nada. Entonces, la mecánica de evaluación sigue siendo exactamente la misma, que quiere decir el 50% de su examen, el 30% de su plataforma institucional y el otro 20% su participación en sesión o a través del foro. En el caso de la regla en plataforma, de hecho, si se pueden dar cuenta, su plataforma ya está 100% cargada, entonces ya no tenemos ningún problema ahí, ya nada más vamos a ir haciendo las modificaciones, vamos a ir haciendo los cambios de fecha, pero nada más. De ahí en fuera ya tienen ahí sus foros, ya tienen también la parte de sus mecánicas de entregar tareas, ya tienen ahí todo. Entonces ya no tenemos ningún problema, salvo que ustedes me comenten que tienen alguna duda. ¿No? Bueno, si no tenemos entonces ninguna duda o ninguna pregunta con respecto a la cuestión de la forma de evaluación o referente a la forma de trabajar y demás, entonces creo que no hay tanto que parar ahí. Vamos a comenzar porque sabemos que, bueno, nosotros tenemos solamente el periodo de 7 semanas para poder terminar nuestro temario. Entonces, bueno, vamos a darle inicio. La materia que vamos a abordar este bloque es la materia de Derecho Informático, ¿sí? La verdad es que el contenido es demasiado, demasiado amplio, sobre todo porque no es una materia serial, no es una materia seriada, sino que es una materia que por sí sola, ¿no? Se da el contenido total, o sea, no hay ni un previo ni una secuencia. La realidad es que se abordan distintas legislaciones y eso es lo interesante de esta materia. Les voy a presentar o les voy a hacer la presentación visual para que obviamente llevemos el contenido, pero previamente a eso me gustaría que cada uno de ustedes en el orden o en la participación que gustaran o en su defecto yo les voy mencionando, pudieran comentarme qué es lo primero que se les ocurre precisamente en la parte de cuando escuchan qué es derecho informático. ¿Ustedes qué creen que aborda, qué creen que estudia? Sí, Pati, no te preocupes. Igual si quieres generar participación o cualquier cosa por medio del chat, tampoco hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo primero que se les ocurre? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Yo, profesora, Adelante, Carmen. pues para mí el derecho informático obviamente es el conjunto de normas, principios, leyes aplicables a los hechos y actos derivados a la informática. Ok, regula todos los hechos derivados de la informática, por supuesto, referente a todo este conjunto de reglas, todo este conjunto de normas específicamente jurídicas. Muy bien, Carmen. ¿Alguien más tiene otra idea, otro suponer? Algo que se les ocurra cuando escuchan la palabra de derecho o las palabras de derecho informático. Bueno, yo solamente le agregaría a lo de mi compañera porque, bueno, yo también tengo como que esa idea, sería bueno, no solamente en la informática, sino también en las tecnologías de la información y comunicación. Efectivamente, ¿no? La influencia de las TICs, de las tan mencionadas TICs, efectivamente. Bueno, les voy a hacer les voy a compartir mi pantalla y les voy a compartir el material. Efectivamente, como sus dos compañeras lo comentaron, por supuesto que desde el inicio nosotros tendríamos que partir con la parte de que específicamente el derecho informático, por supuesto que es una rama de derecho, que tiene, pues va a regular todos estos efectos, todas estas consecuencias jurídicas que por supuesto van a derivar, no solo de la informática, sino como bien lo comentó su compañera, sino también de las tecnologías de la información y la comunicación, que conocemos como las TIC. Esta rama del derecho es una rama de especialidad, porque la realidad es que el contenido, lo que se ve inmerso, y ustedes lo van a ir viendo, pues sí tiene que ver mucho con esta cuestión tecnológica. Entonces, al ser una rama especializada, también se especializa en el estudio de todas estas transformaciones que ha sufrido el derecho
precisamente como consecuencia de esta utilización generalizada de las actividades tecnológicas. Hoy por hoy es innegable, precisamente, pues toda la utilización de tecnologías, no lo podemos negar, no lo podemos esconder. Cualquier persona, cualquier sujeto en la actualidad tiene una relación de manera directa o de manera indirecta con actividades tecnológicas. Y por ende, al generar todas esas actividades tecnológicas, pues han tenido una repercusión en el derecho. ¿En qué? Pues obviamente en la situación de la regulación, de la reglamentación, y el derecho pues ha tenido que poner a trabajar de la mano con otras áreas del conocimiento, como lo es la informática, pues para poder poner nuestro marco jurídico, nuestro marco legal a la mano, ¿no? A la vanguardia. Este derecho informático, si nosotros pudiéramos definirlo, por lo menos dentro de la medida de lo posible, porque la realidad es que su contenido y todo lo que estudia es demasiado amplio, podríamos decir que precisamente es un conjunto de normas, es un conjunto de principios que se van a encargar de regular los efectos jurídicos, o sea, las consecuencias jurídicas de esta relación que hay entre el derecho y lo informático. También se le puede considerar, decíamos hace un ratito, pues una rama del derecho que se especializa pues en el tema de la informática. No solamente en qué es la informática, sino en sus usos, dónde se aplica, cómo se aplica, y al aplicarla, qué implicaciones legales, qué consecuencias legales le puede traer consigo. Este término, porque a veces pensamos, ¿no? Decimos, hay derecho informático, la vanguardia, vamos a decir que lo más reciente, pero la realidad es que no. Tenemos un concepto, tenemos una conceptualización de derecho informático desde los años 70, precisamente en una universidad alemana, por el doctor Wilhelm Steinmüller. Él fue el primero que se aventuró o que acuñó el término de derecho informático. Entonces, imagínense cuántos años ya nos tenemos o ya se tiene con la utilización de esta, vamos a decir que de este término. En ese momento, por lo menos, porque por ende apenas comenzaba la situación, en ese momento no era un concepto que tuviera solamente o que contara solamente con una interpretación. La realidad es que había varias. Porque si bien es cierto, pues el derecho ya estaba 100% definido, pues la cuestión de la informática no, porque había muchas relaciones, había muchos nexos, había muchas cosas que no lo hacían que se pudiera interpretar de una sola forma. Este profesor, bueno, autor, vamos a decirlo así, este doctor, se encargó de analizar este concepto, pero haciendo la comparativa con otros conceptos que en ese momento ya se encontraban y que él consideraba que estaban de alguna manera relacionados o de alguna manera vinculados con esta parte que él quería acuñar de derecho informático. Lo equiparó, hizo estas analogías, hizo estas cosas. En la parte de derecho telemático, por ejemplo, el derecho de las nuevas tecnologías, el derecho de la sociedad de la información, todos estos conceptos que de alguna manera, directa o indirecta, pues estaban relacionados. Ahora, van a decir ustedes, bueno, sí, está muy, muy bien, pero bueno, ¿eso para qué nos va a servir a nosotros? ¿O realmente qué tiene que ver toda esta utilización de tecnologías con el derecho? Ah, bueno, porque decíamos hace un momento que con todo este tipo de cosas se han generado distintos problemas, ¿sí? Que ahorita más adelante vamos a ver. Y por ende, pues ha tenido que poner cierta reglamentación o cierta regulación para poder generar, pues, nuestro derecho informático. Y cuando se hizo todo este estudio, se aterrizó en generar una serie de principios que tienen los derechos informáticos, que quiere decir que sí o sí los derechos informáticos van a contar con este principio. Lo hemos visto, creo que en cualquier otra rama del derecho, hemos visto que precisamente tiene ejes fundamentales, tiene principios rectores para que precisamente esta rama del derecho pueda funcionar y de alguna manera pues pueda estar vigente. Lo mismo pasa en esta cuestión, sobre todo sabiendo que tenemos una transformación digital constante, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pues no es solamente una
digamos que una aportación que se haga hoy y se quede inamovible, pues no, la realidad es que no. Una, porque bueno, todas las conductas de los hombres se van modificando, y otra, porque esta transformación digital pues va a pasos agigantados. Para esto, bueno, el listado que nosotros vamos a mencionar son precisamente de 7 ejes rectores, de 7 principios. El primero es el principio de la tipicidad. Eso quiere decir que pues toda conducta que esté considerada como un delito debe de estar considerada en una norma vigente. ¿Qué quiere decir? Pues es un principio general del derecho. Si esta conducta o la conducta que esté relacionada con la parte informática no está inscrita como un delito, pues entonces a mí no me pueden acusar o no me pueden juzgar por cualquier acto que en ese momento no constituye un delito. Si no lo dice en la ley, si no lo dice en la norma, pues con la pena. El siguiente que tenemos es nuestro principio de legalidad. En el caso del principio de legalidad nos dice que todo ejercicio, toda actividad, toda conducta que genere una autoridad, por supuesto que debe de estar apegada a la ley, debe de estar apegada a la norma, no a lo que digan las partes, sino a lo que diga la norma. El principio de legalidad, pues sabemos que no es exclusivo de nuestro derecho informático, pues en cualquier rama del derecho, el principio de legalidad es uno de los principios primordiales. El principio de equivalencia funcional. Este principio de equivalencia funcional significa o tiene que ver con un documento que precisamente las personas generen a través de un mecanismo escrito. Se dice que tiene exactamente el mismo valor para la materia informática que cualquier documento que se encuentre en un soporte de carácter informático. A eso se refiere la equivalencia funcional. Que no importa si mi contrato es un contrato electrónico, al final de cuentas va a tener exactamente el mismo valor que un contrato en papel, ¿no? Que un contrato en documento físico. El principio de neutralidad tecnológica. Ese principio nos dice, nos habla precisamente de una cuestión de imparcialidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las leyes no deben de estar de ninguno de los dos lados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no deben de favorecer a ninguna tecnología si hay otras tecnologías que tienen básicamente las mismas funciones, ¿sí? Esto se ve mucho, por ejemplo, en la parte de las firmas electrónicas, en la parte de los certificados electrónicos. Si yo tengo distintos formatos para poder generar una firma electrónica, pues este principio nos dice, bueno, pues mientras sean legalmente aceptadas, no hay absolutamente ningún problema, puedes utilizar cualquiera. Posteriormente, en nuestro quinto principio, nos habla de un principio de inalteración del derecho preexistente de obligaciones y contratos. Creo que este principio pues está muy sobreentendido, sobre todo con el simple nombre. Si nosotros tenemos un contrato que se perfecciona, porque así nos lo dice nuestro código, a través de vía electrónica, no se pueden modificar ninguno de los elementos, ¿sí? Sobre todo, bueno, pues sí estaba pegado a la norma. ¿Qué quiere decir? El hecho de que yo pueda generar un contrato electrónico, que yo sé que puedo quitar, poner, copiar, pegar, eso no quiere decir que se tenga la facultad de poderlo hacer, no. Sobre todo con la parte de los elementos esenciales del contrato, ¿sí? El consentimiento y todo ese tipo de cosas, eso no se puede modificar, porque si no, pues claramente se tomaría como una alteración y en ese caso, pues tendríamos un vicio, ¿no? Un vicio en mi contrato que me lo podrían modificar. A eso se refiere nuestro principio de inalteración. El siguiente también es un principio muy familiar para todos nosotros, porque por supuesto que lo utilizamos en gran parte de las materias, sobre todo en materias que tienen que ver con situaciones comerciales, con situaciones de negocios, con situaciones de intercambio, etc. Y es precisamente el principio de la buena fe, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues que en el momento que llegue a surgir alguna duda, que llegue a generarse un tipo de desconocimiento y demás, se debe privar la buena fe de las partes, por supuesto, indistintamente de lo que pase o de los errores que se puedan llegar a cometer, pues no quiere decir que cualquiera se pueda aprovechar de esos.
Ellos deben de tener muy presente y deben de tener muy en cuenta siempre estar actuando conforme a buena fe. Y el último que tenemos es nuestro principio de libertad contractual. Este principio de libertad contractual, pues por supuesto que se refiere exclusivamente a la cuestión de contratos o la materia de contratos y tiene que ver con esta situación de la libre voluntad, ¿sí? Que la voluntad que utilizan o que expresan las partes sea de una situación de aceptar o no aceptar que los contratos se puedan celebrar o se puedan generar a través de medios electrónicos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente al ser un contrato, pues sabemos que son acuerdos de voluntad, entonces si una de las partes dice, no, a ver, yo no quiero que celebrar o yo no quiero que nuestro contrato se gestione a través de un mecanismo o a través de un medio electrónico, bueno, pues se tiene que respetar esta libertad contractual. Porque entonces, si esto no se sigue, si esto no se respeta, pues en automático estamos vulnerando la voluntad de cualquiera de los sujetos intervinientes. ¿Y esto qué querría decir? Pues que entonces el negocio jurídico, que en este caso sería el contrato, pues es ilícito, es nulo, está viciado. Con todo esto, bueno, podemos ya ir dándonos un poquito de idea de lo que se encarga de estudiar el derecho informático. Siempre, yo creo que en cada una de las materias que nosotros hemos trabajado juntos, una de las partes más importantes es generar esto, ¿no? Poderle encontrar la importancia, poderle buscar la utilidad para las ramas del derecho que vamos viendo. Pues el derecho informático tampoco va a ser la excepción, por supuesto que debe tener algo de importancia en esta parte del derecho. El derecho informático, por supuesto que va a jugar un papel muy importante, sobre todo para poder prevenir situaciones que como usuarios, todos nosotros, de estas nuevas tecnologías de la información, no se nos presenten situaciones no deseadas, situaciones incómodas, hasta la comisión de delitos, ¿sí? Que no haya afectaciones para todos nosotros. Además, el derecho informático ayuda, apoya a que se pueda generar una incorporación de nuevas figuras, de nuevas instituciones jurídicas que permitan que tanto personas físicas como personas morales que hacen estas operaciones tecnológicas puedan tener confianza en que lo que están haciendo a través de estos medios, a través de estas tecnologías, pues no va a ser vulnerable, ¿sí? Que quiere decir que no se les va a violentar, ni mucho menos. Y por ende, también el derecho informático es muy importante a que si ya no se pudo evitar, si ya no se pudo prevenir, pues también se puedan solucionar los problemas que se generen por estar utilizando los mecanismos electrónicos dentro de nuestra sociedad. Porque ya no nos podemos negar, ya es de manera inevitable. Anteriormente había personas que decían, no, pero es que a mí la tecnología no me gusta. Es que a mí la verdad es que estas cuestiones electrónicas no se me dan. Es que la verdad es que la informática no es lo mío, ¿no? Y había como otras viabilidades. En la actualidad prácticamente es imposible no utilizar o no generar, vamos a decir, de ciertas circunstancias o ciertas conductas a través de medios electrónicos. Ellos ya están presentes y ya están muy inmersos dentro de la sociedad. Pues necesitamos algo que nos regule su utilización, su uso, que nos pueda poner las reglas del juego. Por eso es tan importante el derecho informático. Muchas de las veces, y yo lo platicaba con sus compañeros de modalidad escolarizada, porque también tenemos la misma materia, escuchamos derecho informático y nos imaginamos, no hombre, o sea, muchísimas cosas relacionadas directamente con la informática. Pero nos vamos a dar cuenta con el paso y con el avance de los temas, cómo son cosas mucho más apegadas y mucho más referentes a todos nosotros, ¿sí? De que tarde o temprano podemos estar ante ciertas circunstancias que el derecho informático nos puede ayudar a solucionar, a dilucidar, a poder de alguna manera saber qué hacer, ¿sí? O cómo evitar que se vulnere o cómo remediar el problema, ¿no? O sea, no es exclusivamente de personas especializadas en tecnología, no, la realidad es que todos como usuarios de estas tecnologías, sí o sí, pues vaya, tenemos que generar este conocimiento.
Este derecho informático, por supuesto, yo creo que la importancia queda demasiado clara, pero en tiempos mucho más recientes, por supuesto que la adquisición de importancia que ha obtenido el derecho informático es mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque cada día vemos diferentes y nuevos y mejores elementos informáticos, elementos electrónicos, elementos ópticos, que han buscado, porque digo, la realidad es que de manera esencial, han buscado volvernos la vida más sencilla, volvernos la vida más práctica. Esto no lo vamos a negar, pero también al mismo tiempo, por supuesto que nos va trayendo diferentes problemáticas, diferentes dificultades en este juego o en esta interacción con las demás personas, con los demás seres humanos, ¿no? Y por ende, van surgiendo distintas circunstancias que permiten que se vaya desarrollando, que se vaya haciendo más grande, más fuerte el derecho informático y todas aquellas instituciones jurídicas que se encargan de atender todas estas circunstancias, ¿sí? Porque si no, imagínense, pues nos quedaríamos exactamente sin resolver los problemas, pero ante una cuestión inevitable de tenerlas que utilizar. Ya que platicamos un poquito, ya nos dimos cuenta más o menos de qué se trata. Ahora, hay que tratar de no confundir, porque a veces nos confundimos entre derecho informático y la informática jurídica. En este caso, en la parte de la informática jurídica por sí sola es una ciencia, pero la informática jurídica depende y es parte de la informática, digamos que aquí su rama madre es la informática, ¿sí? Y esta informática se aplica sobre el derecho. ¿Para qué? Pues obviamente para que se pueda tratar toda esta parte o de esta manera la información legal. Eso es la informática jurídica, ¿no? Digamos que está más de la parte o está más de la vertiente metida en los conocimientos informáticos. Y en el caso del derecho informático, no. El derecho informático, sus conocimientos están más abocados, pues, al marco legal, a las leyes. Para comprenderlo un poquito mejor, esta informática jurídica nos estudia o se encarga de estudiar la utilización de ciertos recursos informáticos. ¿Cuáles son los recursos informáticos por excelencia? Pues tenemos la parte del hardware y tenemos la parte del software. Así en palabras sencillas, porque digo, todos lo utilizamos, ¿no? Si no, creo que no estaríamos acá si no los utilizáramos. ¿Qué diferencia hay entre uno y entre otro? Así en palabras sencillas, sin tanta complicación. ¿Me escucha? Se escucha poquito, se escucha de momento, Pati. A ver, ¿ahí me escucha a mí? Ahí está, ahí sí te escucho. Ok, bueno, en teoría, como lo conocemos, uno era la parte sólida y el otro eran los programas, ¿no? Es lo que nosotros lo conocíamos en computación como tal, ¿no? Pero yo aquí, yo siento que está enfocado a lo que está establecido y a lo que apenas se va a investigar. Claro, sí, por supuesto. En este caso, la informática jurídica se basa utilizando toda la parte física, toda la parte material, como bien comenta su compañera. Todos estos son componentes de nuestros dispositivos, los dos, todos, ¿sí? Porque al final de cuentas, si no utilizaran los dos, pues no podríamos generar la utilización o no podríamos visualizar el funcionamiento pues, de una computadora, ¿no? Tan simple y tan sencillo. En el caso de la parte del hardware, es todo aquello que nosotros podemos percibir o que nosotros podemos de alguna manera tocar con nuestros sentidos, que era lo que comentaba su compañera, ¿no? Así nos lo comentaban en las clases de computación. Y en el caso del software, pues van a ser todos estos programas, toda esta cuestión interna que se van a ejecutar pues dentro del hardware, ¿sí? Obviamente los dos son muy importantes pues, para que se pueda operar una computadora, porque si no, pues sin uno, sin el otro, pues la realidad es que no podrían ejecutar absolutamente nada. Entonces, precisamente la informática jurídica utiliza esto
para poder mejorar procesos legales. ¿Qué quiere decir? Pues el análisis, la investigación, cómo se gestiona la información legal, etc. En este caso, la informática jurídica, por supuesto que tiene que ver con el derecho, pero no es una rama de derecho. Digamos que su eje principal o su objetivo principal es la cuestión tecnológica. La realidad es que si ustedes van con alguien que sepa informática jurídica, no va a tener ni idea de nada de derecho. Sí de informática, ¿no? Para que nos haga una cuestión de cómo se puede generar una investigación de derecho, qué programas puede utilizar, etcétera y demás. Pero la realidad es que en algún conocimiento o en alguna cuestión de contenido jurídico no lo va a ver. La informática jurídica, decíamos, ¿no? Se encarga en utilizar estas dos herramientas informáticas como instrumentos de derecho, ¿no? Digamos que darles utilidad para nuestra rama de estudio. Y se empieza a generar sobre todo su importancia o nace cuando claramente pues las computadoras empiezan a generar con otro tipo de uso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en este caso las computadoras al ser máquinas pues van evolucionando y conforme van evolucionando pues por supuesto que se van volviendo mejores y eso logra que pues el procesamiento de números sea mucho más sencillo, ¿no? Y que nosotros que necesitamos almacenar, manipular textos jurídicos y demás, pues se nos haga de manera o de forma más sencilla. Eso es la informática como tal. Ahora, bueno, no sé si quieren esta la vemos del lado. Creo que sí se ve un poquito chiquita. Ahí está. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la informática jurídica? Porque también es importante, vamos a ver, porque igual y les digo, a ver, es más enfocada a la informática, pero eso se encarga de apoyarnos a nosotros como derecho. Y decimos, bueno, entonces, ¿tiene o no tiene relación? Ok. La informática jurídica se clasifica en distintas formas. Y ahorita que veamos cada una de las formas, nos va a quedar claro cuál es la vinculación que hay entre el derecho y la informática jurídica. En este caso, la primera que tenemos es una clasificación de informática que se llama informática jurídica documental. Esta informática jurídica documental nos ayuda o consiste en que se pueda generar, se pueda guardar, se pueda recuperar información con contenido jurídico. Ejemplo, leyes, doctrina, jurisprudencia, información administrativa, contratos, convenios, expedientes, no solamente expedientes judiciales, sino hasta expedientes notariales y registrales. Por supuesto, porque están de acuerdo que una cosa es la cuestión, digamos, mi equipo, mi computadora, mis programas que yo utilizo en mi casa, para uso personal, que el que voy a necesitar, si ejemplo tengo una notaría, ¿están de acuerdo? Por protección de datos, por protección de información, por privacidad, por millones de cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder o qué es lo que va a pasar? Pues por supuesto que se necesita una base informática distinta y es cuando precisamente interviene la informática jurídica documental, para podernos decir cómo los podemos crear, cómo los podemos guardar o en su defecto, cómo podemos recuperarlos en el momento que sea necesario. Para esto, dentro de la informática documental, se utilizan mecanismos o se utilizan métodos de búsqueda, ¿sí? Y de hecho esos métodos de búsqueda se van a dar cuenta que están en sus propios archivos, sus propias investigaciones, sus propias tareas los utilizan. Solo que muchas de las veces pues no sabemos a qué nos referimos, ¿no? Que son tipos de búsqueda de información documental y nosotros lo pasamos pues para una cuestión jurídica. Esas tres formas es el full text, es el que, bueno, las keywords y el abstract, ¿sí? En este caso la primera, que es la herramienta de full text, es una forma de búsqueda en la cual yo voy a buscar cierto contenido, pero en una totalidad del texto. No importa si yo tengo 10 hojas, o si yo tengo 50, o si yo tengo 1000. Lo voy a buscar en todo el texto, ¿sí? Y me lo marca como contenido completo. Ahora, en el caso de las keywords también es una forma o es un mecanismo de búsqueda
pero solamente se va a hacer a través de la búsqueda o a través de la presentación de un conjunto de palabras. Estas palabras son palabras clave que se almacenan en todo el texto, ¿sí? Cualquier palabra, si digamos, yo voy a hacer una búsqueda porque tengo un expediente, vamos a pensar un expediente judicial, y yo digo, híjole, ¿qué es lo que me importa a mí? Auto de vinculación. Ah, bueno, pues si yo le pongo auto de vinculación, esa va a ser mi palabra clave. Y en todo el texto me va a ir marcando dónde se encuentra auto de vinculación, y ya yo veré cuál es la parte que me sirve. Es un mecanismo de búsqueda de información documental. Y la última que tenemos es la parte del abstract. En este caso, este criterio lo que hace es que a comparación, ejemplo, del full text, no lo hace en todo el texto. Solamente esta búsqueda se genera en un resumen del texto. O sea, digamos que es una búsqueda más concreta, por eso se llama abstract, porque pues obviamente es más abstracta. Me va a generar búsquedas más reducidas, más concretas, más pequeñas, ¿no? Porque el campo de acción que tienen pues no es tan grande, no es muy espacioso, por decirlo así. Esa es la primera, la informática jurídica documental, pero no es la única. Tenemos también la parte de nuestra informática jurídica de gestión y de control. ¿Esa cómo funciona? Este tipo de informática se compone a través de diferentes programas, de los cuales van a ser como un asesor en el momento en el que se generen actos de tipo jurídico. Otra vez, certificación, mandatos, contratos, etc. En este sentido, es como se da propiamente esta informática o este tipo de informática jurídica, para posteriormente pues ir desarrollando cierto tipo de actividades pues más procesales. De acuerdo a la utilización que le pueda dar el usuario, esta informática jurídica de gestión y de control puede tener una subclasificación, ¿sí? Y aquí tenemos, ejemplo, 4 tipos de subclasificaciones de este tipo de informática jurídica, que es la de gestión y control. A ver, denme un segundito. Ya, es que tenía abierta la puerta. Bueno, ahora, en este caso la primera que tenemos es la parte de informática registral. Claramente esa es la que se va a utilizar a través de aquellos, digamos, de la administración pública para poderle dar un tratamiento a la información, pero de forma electrónica, ¿sí? En este caso, ¿por qué? Pues porque toda esa información, pues ya vimos que se necesita cuidar, que se necesita proteger, que es información delicada y por ende, pues debe de tener una forma para poderla controlar y para poderla manejar, porque si no, imagínense el bolón de empapelado, el montón de errores que se podían generar, ¿no? No es lo mismo de que yo tengo mis cientos de archivos, sí, pero pues yo sé su mecanismo de guardado, ¿no? Su mecanismo de manejo. Ahí deben de tener un mecanismo especializado. Tenemos la siguiente, que es la informática parlamentaria. Eso tiene que ver con la cuestión de las cámaras. ¿Qué quiere decir? Pues todo lo que tiene que ver con el poder legislativo. Con la Cámara de Senadores, con la Cámara de Diputados. Sabemos que ellos pues generan normas, ¿no? Pero también deben de generar, pues tienen información legislativa, deben de llevar vamos a decir, un control acerca de todo lo que se da en los debates, la bibliografía que utilizan para poder generar, digamos, de alguna manera sus propias leyes, deben de controlar sus proyectos, estos proyectos de ley, estos proyectos de decreto, controlar la legislación, ¿no? Porque pues imagínense cuántas legislaciones no tenemos en la actualidad que sufren adiciones, que sufren modificaciones, que sufren abrogaciones. Ah, bueno, pues eso también necesita un control. Y bueno, pues para hacer esta publicación de los mismos actos del gobierno. Para eso, no crean que pues solamente, digamos que las cámaras van a utilizar una computadora cualquiera y pues ahí me van pasando en una memoria sus, no sé, sus debates, ahí me van pasando a ver qué bibliografía utilizar. No, debe de tener un control, una base específica.
Pues para eso se utiliza esa informática jurídica de gestión y de control. Otro de los usos en donde la podemos ver reflejada y que también implica otra subclasificación es la informática de gestión de estudios jurídicos, ¿sí? En este caso, ¿qué quiere decir? Pues esta es como una parte de poder movilizar o de poder generar los procesos de una manera más rápida, ¿sí? Las agendas, los asuntos, los clientes, la facturación, la cobranza, los textos, la legislación, etcétera, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esta se puede utilizar en un despacho jurídico. ¿Por qué? Pues porque por supuesto que va a llegar un momento en que ya no voy a saber ni qué información le pertenece a cada quien. Y si lo tengo, porque lo tengo en papel y demás, sí, pero va a ser un proceso más complejo, más largo. A que si yo ya tengo un mecanismo de búsqueda, ya tengo apartados especiales donde está mi agenda, donde está todo lo relativo a mi control fiscal, ¿no? Todo lo relativo a las cuentas, todo lo relativo a mis formatos, a la legislación que utilizo para los mismos, etcétera. Bueno, pues por supuesto que esto me va a ayudar a que mi proceso de manejo sea mucho más rápido y sobre todo sea más eficiente. Porque todo este tiempo, ganas, energía y demás que voy a perder haciendo todo esto, pues mejor lo dedico a mi labor, ¿no? A la labor que como tal es la que me corresponde, ya la informática que se encargue de esta situación por mí. Y la última, que es muy parecida a la parte registral, pues es la parte de la informática notarial. Básicamente la única diferencia es la parte de que no se hace en el registro, sino se hace por canal de las notarías. Las notarías, por supuesto, que también tienen esta situación de diferente información de los usuarios, de sus trámites, del estatus de los trámites, de la cuestión fiscal, de documentos, de protocolos, de volúmenes, de apéndices, que por supuesto que necesitan un control especial. Porque si no, pues se corre el riesgo de que la información se pierda, se altere, se destruya, se nos olvide, porque pues imagínense, no solamente es un usuario, son muchísimos usuarios dependiendo la carga de trabajo. Bueno, esta que tenemos es nuestra segunda tipo de informática jurídica, ¿sí? Con sus diferentes subclasificaciones. Y la tercera o la cuestión de nuestro tercer rubro de informática jurídica es una informática que se llama decisoria o metadocumental. Esta informática jurídica se ha vuelto tan importante, probablemente en nuestro país no con tanta fuerza, pero tal vez ya no tardemos tanto en llegar ahí. Esta informática jurídica por eso se llama así, porque se llama decisoria, porque precisamente auxilia o apoya en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? Que utilizando la informática, utilizando estos sistemas de inteligencia artificial, se me puedan dar soluciones pues, a diferentes gamas de problemáticas jurídicas, ¿sí? Tenemos aquí varios ejemplos, ¿no? En este caso, que mediante estos procesos de inteligencia artificial se puedan ya redactar documentos partiendo de vamos a decir que de pocos antecedentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que llega un momento en que yo solamente le pueda decir, no sé, se me ocurre, pensión alimenticia, y que ya literalmente el propio programa ya pueda generarme el documento cuando yo solamente tenga que poner datos esenciales, ¿no? No sé, datos personales. Dígame, es como si se creara un programa con el que se cargara, no sé, ahorita con el ejemplo que está usted dando, se cargara el Código Civil y él redactara la demanda, por así decirlo, en base a los artículos, lo que se hace normalmente el abogado, ¿no? Exactamente. O sea, nada más un poco de programación cuando estudiábamos la prepa, pero decía la programación que tú le dabas los comandos, los cuales hacía hincapié el programa para que tú nada más se tomara los artículos, por ejemplo ahorita los artículos, y se redactara la demanda ya nada más basando en los aspectos un poco más generales al final. Sí, efectivamente. Esa es la mecánica, y de hecho les comentaba, hay otros países, sobre todo europeos, que ya tienen mucho canalizada esta parte.
en la cual solamente a partir de ciertos datos, digamos que primarios, datos básicos, yo ya no tengo que estar generando esto que comenta su compañera, ¿no? A ver, voy a checar mi código, voy a revisarlo, voy a leerlo, a ver qué se acomoda, a ver qué no. No, ya con una previa programación, con una previa cuestión precargada, en automático los programas van a generar estos documentos, basándose, por supuesto, en la cuestión de inteligencia artificial. Es de miedo, porque al final de cuentas, digo, híjole, es todo un tema, porque entrarían muchas cosas, ¿no? Entraría en la situación de qué tanto podría generarse este mecanismo, qué tanto nos afectaría de forma laboral, pero sobre todo en el desempeño de nuestras funciones, porque si así ya tenemos grandes problemas, porque ya no leemos tanto, porque ya no analizamos tanto nuestras normas, por millones de cosas, imagínense con este tipo de cosas. Pues la realidad es que imagínense quién no va a poder generar un programa o mandar a generar más bien un programa de este tipo y que al final de cuentas, pues básicamente ellos ya no hagan nada, ¿no? Tiene sus pros, claro, porque por supuesto que va a ayudar mucho en una situación de avance tecnológico, de reducción de tiempos y lo que quiera, pero tiene sus pros y sus contras. En el caso de la corrección, ahorita les voy a mostrar, en el caso de la corrección de errores ortográficos y gramaticales, en eso no tenemos ningún problema. Aquí la diferenciación es un ejemplo, ¿no? Que nosotros trabajamos en un editor de texto, ejemplo, el más común, un Word. Nosotros generamos la palabra y nos la marca, ¿no? Nos dice, a ver, acá hay un error y ya, ¿no? Uno lo pone la palabra que es. Lo que busca este tipo de informática metadocumental es que ya ni siquiera me lo señale, que en automático haga la corrección de los errores, tanto de gramática, imagínense, y la parte ortográfica, sobre todo porque va a estar precargado con información completamente enfocada al área legal. ¿Qué quiere decir? Que pues aquellas palabras, no sé si les ha pasado, que a veces hay palabras que son solamente de nuestra área de estudio y el editor de texto no se las marca. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, como van a ser 100% documentos legales, por supuesto que va a tener el conocimiento de cuándo tenga que corregir un error gramatical. Y bueno, pues ahí tenemos una de las cuestiones. Si se dan cuenta aquí el factor importante en la cuestión metadocumental es la cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que sí nos podemos dar cuenta. La inteligencia artificial, bueno, pues en palabras sencillas, como lo podemos explicar, pues son algoritmos, ¿no? Es una combinación, y lo comentaba su compañera hace rato, es una combinación de algoritmos que se hacen precisamente con el objetivo de crear máquinas que puedan presentar o que puedan tener prácticamente las mismas capacidades que una persona, que un ser humano. Hay muchos, ¿no? Digo, yo creo que todavía nos hace falta mucho desarrollo, pero claramente lo que se ha alcanzado con la inteligencia artificial es increíble, ¿no? Porque hay niveles, hay tipos de inteligencia artificial, ¿no? Hay algunos sistemas que ya tienen hasta la capacidad de pensar como seres humanos. ¿Qué quiere decir? Que ya pueden tomar decisiones, que ya pueden aprender, que ya pueden resolver problemas. Eso imagínense, pues ya desde ahí tenemos un problema. Hay otros que solamente actúan, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hacen tareas como las hacemos nosotros. El ejemplo más claro, los robots. No recuerdo cómo se llamaba, Sofía, ¿no? Si mal no recuerdo pues este desarrollo, porque vamos a decirlo así, que es un desarrollo de inteligencia artificial, que precisamente ya genera, díganme. Cortana, Alexa. Claro, que ya nos dan toda esta resolutiva, ¿no? El detalle, bueno, con Alexa y demás, pues es que solamente se quedan en esta cuestión de comandos. En el caso de Sofía, pues básicamente ya es un robot de carácter humanoide. No recuerdo mucho exactamente en los años, pero bueno, fue desarrollada en Hong Kong y lo que buscaban en este caso con Sofía es que pudiera de alguna manera adaptarse, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues adaptarse a la forma de cómo trabajamos, a la forma de cómo generamos ciertas actitudes. De hecho, hace como un año, creo, no sé si llegaron a escuchar, que con todo este mecanismo, porque por supuesto que el desarrollo ha continuado con Sofía, y dijo, ¿no? Que soñaba supuestamente con generar o con tener bebés, algo así, no recuerdo muy bien, obviamente bebés eléctricos,
Y bueno, ya se empieza a generar, ¿no? O sea, como ya puede hablarse de una cuestión no solamente de pensamiento, sino de una cuestión de deseos, ¿no? Ya como una figura o como una parte humana, ¿sí? Obvio, ¿no? Hay muchísimos problemas desde legales hasta en cuestión moral y ética y demás, pero aquí lo que nos importa a nosotros es la forma de cómo está funcionando la inteligencia artificial, porque esta utilización que se hizo en ella simula básicamente el comportamiento humano. No recuerdo, creo que es Deep Learning, así se llama, creo que la tecnología que utiliza para simular el comportamiento. Y ahí ya tenemos una manifestación. Ahí nos puede generar varias cosas. Digo, más allá de una técnica que se pueda manejar en contra del ser humano, pero sí nos puede dar una gran explicación de que este tipo de simuladores, vamos a decir, del comportamiento humano, son interesantes, porque por supuesto sí llama la atención que ya haya manifestado un deseo de esta naturaleza, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que pues claramente ya hay una simulación más allá, es una simulación más expresa, una simulación que por supuesto que si se llegase a dar, si se llegase a materializar, traería una serie de problemas legales como no tienen una idea, ¿no? Pero de mientras, pues tenemos un desarrollo tal cual. Eso hablándolo ya en grandes desarrollos, vamos a decirlo así. Por supuesto, tenemos todos los demás que nosotros utilizamos con mucho gusto y utilizamos con mucha situación de necesidad, como lo comentaba su compañero. Por supuesto que ha sido un desarrollo increíble y lo vemos en todo tipo de cosas. La realidad es que ya no solamente lo vemos en desarrollos tecnológicos. Ya vimos casas inteligentes, ya vimos todo que puede funcionar con comando de voz, con aspectos biométricos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces imagínense todo lo que se puede hacer, ¿no? Dirán, todo siendo más inteligente que el propio ser humano. Eso está muy fuerte porque estamos dejando de trabajar en desarrollar nuestras propias inteligencias, porque no es una, son varias, por precisamente dejarnos sustituir hasta cierto grado por toda esta tecnología. Sí, exactamente, Andoeni. Ay, no recuerdo cuál es, pero sí, efectivamente hubo Tiene un la lugar, nacionalidad de Arabia Saudita. Arabia Saudita, ¿cierto? Sí, de hecho fue lo primero que llamó la atención, porque hubo una, en este caso Arabia, que le dio la nacionalidad a Sofía. Y nos puede parecer, porque en ese momento hicieron memes, estuvo muy chistoso el asunto. Sí, pero imagínense qué quiere decir que una persona, bueno, más bien que un humanoide ya pueda tener nacionalidad. Si lo vemos desde la parte esencial civil, como atributos de la personalidad, quiere decir que a Sofía se le está tratando como una persona. Efectivamente, lo que comenta su compañera, podría estar generando derechos, pues por supuesto. Y si ahorita ya empieza con la situación de que es que quiere un hijo, pues técnicamente de poder se puede, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues aquí nos estamos sustituyendo en cosas y estamos metiéndonos en problemas complejos, ¿no? Que si no se empiezan a regular ahorita, más adelante, no sé si nuestros ojos lo lleguen a ver, pero va a ser todo un problema. Mm, hay sistemas, por ejemplo, hablando de toda la inteligencia artificial, que piensan de manera racional. O sea, aquí lo que simulan es la parte del pensamiento de nosotros, ¿sí? Que quiere decir que una máquina pueda percibir, razonar y actuar como tal, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de los sistemas expertos. Ahorita les voy a enseñar la parte del chatbot. Hay sistemas que actúan propiamente, decíamos, ¿no? Hay ya aplicaciones de inteligencia artificial para la detección facial, ¿no? Esta situación de que ustedes, es más, en las plataformas bancarias, por ejemplo, en las plataformas bancarias, no sé, creo que es Santander o no sé cuál es, que ya te pide un reconocimiento facial, ¿no? O sea, ya es como tu forma de identificación. Y eso es parte de un sistema de inteligencia artificial. Platicaba su compañero, tenemos por excelencia los asistentes virtuales de voz, ¿no? Que es el caso de Siri, y que es el caso de Alexa, que es el caso de Cortana, por ejemplo, de Microsoft. Y específicamente eso no está muy alejado de nosotros, pues es parte de nosotros. ¿Por qué? Porque están integrados de por sí en los dispositivos que nosotros utilizamos siempre, ¿no? ¿A través de qué? Pues a través de los bots. Ahorita les voy a enseñar precisamente lo de la parte del chatbot. Ahí tenemos varios, tenemos a Lili, tenemos a Parla, por ejemplo,
Y bueno, al final hay que ser muy honestos. Por supuesto que nos hacen la vida más sencilla y más fácil y más bonita, pero al final de cuentas, pues por supuesto que hay ventajas, porque ahí viajan, lo vamos a ver cuando veamos flujo de datos transfronterizos, muchísima información, muchísimos datos. Entonces, pues todo eso pues, tiene como consecuencias pues, problemas legales. Miren, vamos a ver, déjenme ver en cuál se abre porque aquí está un poquito más abierto. Les digo que carga un poquito más. Disculpe, ahorita que estamos hablando sobre el androide Sofía, por decir, si le llegaran a desconectar, porque bueno, no sé realmente cómo funciona su sistema operativo, se podría decir que ya le estarían como privando de la vida, porque pues si tiene una nacionalidad, se supone que ya empieza a generar derechos. Y si alguien la quisiera desconectar por el hecho de que ella empieza a tener como pensamientos de formalizar una familia y tener hijos. Pues sí podría llegar a un momento, digo, yo creo que por eso no se le ha aceptado al 100% para evitar alguna situación de alguna consecuencia legal. Se habló en ese momento que era como una estrategia, ¿no? Como una estrategia que tenía en este caso Arabia por ofrecerle la nacionalidad árabe a este humanoide. Y sí, la realidad es que digo, imagínense todo lo que podría traer como consecuencias, desde el porque todos como personas tenemos consecuencias legales, derechos, obligaciones por el simple y sencillo hecho de ser personas. Desde la parte de la familia, el patrimonio, la nacionalidad, el estado civil, la comisión de delitos, imagínense todo lo que puede pasar. Yo creo que por eso no le han dado todavía, por lo menos sus creadores, porque les digo que fue creada en la cuestión de Hong Kong, no le han querido dar todavía esta parte porque temen, yo creo que a la consecuencia. Y hasta el momento en que no generen un control, no va a haber ningún problema, ¿no? Le han preguntado, es que es bien curioso, no sé si han visto, si no, véanlo por curiosidad lectora o por curiosidad visual, si lo quieren ver así. Le han preguntado de un montón de cosas, ha opinado, imagínense, acerca de la corrupción, ¿no? De hecho, en algún momento le preguntaron hace años, porque digo, desconozco exactamente la fecha de creación de ella, sí, porque de nacimiento ya sería el colmo, ¿no? De creación, pero les estoy hablando que hace como 3, 4 años, de hecho hasta le preguntaron hicieron como una conferencia y le preguntaban, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si quisiera generar, ¿no? O sea, si quisiera generar, no sé, un ataque contra la humanidad o de qué pasaría, ¿no? En la cuestión precisamente de su muerte. O sea, le han hecho cada pregunta y de verdad, O sea, las respuestas que genera es increíble, ¿sí? Entonces ahí tiene varias situaciones. La realidad, de hecho, creo que al principio ella sí reveló, o sea, ella sí tenía la idea de querer, pues no sé si destruir sea la palabra correcta, pero sí de atentar contra la humanidad. Entonces, imagínense, les estoy hablando hace, híjole, no sé, hace como 4 o 5 años, no creo que ahorita. Yo no sé si después, pues obviamente con estas modificaciones, pues obviamente ya empezaron a tener otro tipo de cuestiones, ¿no? Porque les digo, o sea, la realidad es que no es nuevo. Hasta el momento en que no se le pueda dar una cuestión en el plano jurídico como persona, pues digo, creo que hasta ese momento va a tener todos sus derechos y obligaciones. De mientras, no creo que haya ningún problema, ¿no? Esperemos. A ver, déjenme ver si a cargo esta cosa. Si en verdad tarda mucho. Ahí está, miren. Les voy a enseñar un ejemplo, porque luego decimos, ay, el caso de ahorita, no, hombre, y Sofía, y nos vamos como en una cuestión de inteligencia artificial muy compleja. Pero no solamente tenemos eso, tenemos, digamos, que muestras de inteligencia artificial en mecanismos mucho más sencillos y aparte con los que tenemos más contactos. Les voy a mostrar la página de
Conducef, ¿sí? En este caso, la página de Conducef, que es esta Comisión Nacional de Defensa a Usuarios de Servicios Financieros, ahí la tienen, ¿no? Ya tienen, allá les aparece. Si se dan cuenta que hay un grillito, este grillito no es otra cosa que un chatbot, ¿sí? Un robot que interactúa contigo a través del chat, a través de una forma de asistencia virtual. Ahí ya lo pusimos, miren. Nos hablan de que precisamente en Conducef, pues obviamente por la cuestión de contagios, pues trates de no ir, ¿no? Básicamente. Que trates que si tú tienes una queja, la generes a través de tu página y bueno, cualquier cosa, busca ahí el chat. Bueno, ¿qué pasa si nosotros aquí le escribimos, no sé, qué le podemos escribir? Buenas tardes, buenas tardes, buenos días, ¿va? No sé, como inicialmente comenzamos con cualquier persona. Si yo le escribo buenos días, me aparece, me empieza a dar la parte de los riesgos, ¿no? Pero déjenme ver si... Es que a veces te lo abre y a veces no. Déjenme ver si así. A ver si hay mal. ¿Por qué no me mal? Ya les cambió la página o todavía no les aparece el cambio. No, sigue la misma página, Miss. ¿Sí? Ay, Dios. Acá ya me lo abrió a mí, pero creo que para ustedes no se ve. A ver, déjenme ver. Que les digo que ahorita nos tocó un aula. No sé si ustedes han tomado clases abajo, pero está muy bien. Yo veo. Porque ahí, según a mí, ya me parece que me abre otra plataforma. Y ahí me vuelve a generar otra. A ver, les vuelvo a compartir otra vez. A ver si ya nos aparece. Ahí está. Ahí está el grillito otra vez. Miren, ahí está. Ahora sí, ya les aparece bien. Bueno, si yo le escribo hola, un ejemplo, me aparece la información, no sé, un ejemplo. Generalmente cuando nosotros acudimos ahí es porque tenemos algún problema con alguna institución financiera. Vamos a poner, no sé, tengo una queja, ¿sí? ¿No? Un ejemplo. A ver qué me dice. Ahí está. En el momento en que yo le digo tengo una queja, ahí me dice, a ver, ¿qué te interesa saber? ¿Cómo usar el portal? ¿Cómo hacer una solicitud? ¿Un consumo que no reconozco? Porque ya no queremos recibir llamadas, a ver qué es lo que queremos, ¿no? En este caso, la mayoría de cosas son porque tenemos un cargo no reconocido, ¿no? Entonces me dice, a ver, bueno, ponle la cuestión de 1.3, ¿no? Ya le pongo 1.3 y me dice, a ver, si se trata de tarjeta, tienes que iniciar tu reclamación a través de esta vía. Ahí está tu solución. Copia o pega la liga y ahí te aparece todo. Ahora decimos, no, resulta que yo ya no quiero recibir llamadas de publicidad de mercadotecnia. Ya lo pensé en mi punto. A ver. Y yo le pongo unos 5. Y ya nos dice, bueno, pues vete a registrar en el REUS para evitar este tipo de cosas. Aquí te dejo también el link o te dejo el número para que tú puedas llamar. Esto es un asistente virtual que no es otra cosa que un chatbot que se programa para podernos dar respuesta o para podernos dar alternativas de solución. Y les digo que está muy allegado a nosotros. Por ejemplo, en este caso yo tengo diseñados, digo, no se los puedo mostrar por obvias razones, pero en mi caso, por ejemplo, en otra institución, a nosotros nos obligan a generar chatbots para los estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que yo voy guardando la información más básica, porque los chatbots los vamos nutriendo nosotros mismos con la información que requiramos. Ejemplo, yo nutro mi chatbot con la parte de, a ver, ¿cuáles son, no sé, la forma de evaluar, ¿no? Y ya guardo la respuesta. La fecha de primer examen, segundo examen, tercer examen. Ok. ¿Cuál es la mecánica de la entrega de tareas? ¿No? Así, preguntas, respuestas. Y ya los chicos, porque pues no siempre se tiene el acceso al número telefónico, luego no están en los grupos con los jefes del grupo, o cualquier cosa, y ellos entran directamente a su plataforma, así como la tienen ustedes, y se van al chatbot. Y ya hacen la pregunta, no sé, maestra, ¿cuál es la forma de evaluar porque no entra a la primera clase? Un ejemplo. Y en automático el programa detecta, forma de evaluar, ¿no? Entonces, en este caso, yo le puedo poner la optativa. A ver, ¿qué necesitas? Forma de evaluar, necesitas calificación, necesitas tal.
No, pues forma de evaluar. Y ya en automático están los rubros. Y ya yo no tengo que estar dando atención personalizada a todos y cada uno de mis estudiantes. Simple y sencillamente ahí entran al chatbot y ahí le pregunto, porque yo ya lo nutrí. ¿Es práctico? Sí. Obviamente al principio pues es un poquito tedioso porque para esto tú te das diferentes comandos, ¿no? Ejemplo, a ti te pueden responder hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Etcétera. O en su defecto te pueden escribir otras 50 cosas más. Esto depende de qué tan amplio tú quieras hacer tu chatbot. Las preguntas, las respuestas y las opciones que tú puedas dar. El más sencillo es este, porque obviamente ya nada más te pone opciones. O sea, no te va a resolver otra cosa que no sean estas, ¿dónde estaba? Estas, que no sean estas 5 cosas, nada más. Pero hay chatbots, ¿no? Hay chatbots que tú les puedes preguntar lo que sea. Hay unos, por ejemplo, que había uno muy bueno, que era del Servicio de Administración Tributaria, que era de un lugar que le trabaja al Servicio de Administración, y no inventen, o sea, tú le puedes preguntar, híjole, la cosa que tú quieras y te la va a contestar. ¿A través de qué? Pues obviamente a través de chat. Y es otro mecanismo de comunicación, porque digo, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando quieren generar a veces trámites, la más común era hablar por teléfono. Sí, pero luego era todo un problema porque las líneas están ocupadas, porque no hay operador, y luego son preguntas bien sencillas, ¿no? Entonces, para eso surgió el chatbot. Así de, a ver, eso que vas a hablar y te vas a quedar ahí media hora en la línea, aquí en un minuto atiendes tú o resuelves tu, por lo menos de las dudas más relevantes o más importantes que haya acerca de determinados temas. Este también es un ejemplo de inteligencia artificial. Bueno, vamos a dejar al vellito por acá y vamos a regresar a lo que estábamos hablando. Bueno, pues precisamente esta informática jurídica decisoria o metadocumental se está apoyando en esta inteligencia artificial, así como lo hemos visto, solamente que para solucionar problemas jurídicos, ¿no? ¿Se va a poder generar? Pues por supuesto que se va a poder generar, pues nada más preguardando lo que comentaba su compañera hace un momento. Mientras haya un registro en automático, el programa va a detectar cuáles son los artículos, es más, hasta cuál es la estrategia para poder generar el documento y entregarlo corregido, sin errores, ni ortográficos, ni gramaticales. Entonces, imagínense, acá tenemos una de las muestras más importantes dentro del poderío que puede llegar a tener la informática jurídica dentro de la cuestión de derecho. En este caso, si nos podemos dar cuenta, creo que sí lo podemos visualizar. Es un aspecto más complejo, es un aspecto más avanzado. En este caso, la inteligencia artificial pues, ya se tiene que hacer a través de sistemas que ya son 100% expertos, que por supuesto ya tienen una base, o sea, ya se estructuran en conocimientos especiales, pero por supuesto que al final las conclusiones que va a sacar, digamos, el programa de inteligencia artificial es a raíz de la información que nosotros le suministramos. O sea que si al rato llega digamos que a surgir cualquier tipo de problemática, pues va a ser problema no de las máquinas, no de la inteligencia artificial, sino de nosotros mismos. Porque nosotros somos los que informamos, los que programamos, los que les brindamos toda la información a estos tipos de inteligencia artificial. En la mayoría de los casos, si se dan cuenta, miren, ahí tenemos la modalidad que utiliza la informática metadocumental tiene que ver con este mecanismo de pregunta-respuesta, que fue lo que hicimos ahorita con el chatbot, que es la misma programación que se tiene con diferentes programas o con diferentes asistentes. Porque a través de una pregunta-respuesta, ¿no? Vamos delimitando la parte aleatoria y vamos facilitando la toma de decisiones, ¿no? Por eso decíamos, en el caso de Sofía, pues es una inteligencia artificial mucho más compleja, porque acá ya no solamente es a una pregunta-respuesta, o sea, ella ya empieza a generar a través de estas programaciones su propia toma de decisiones, como la que acabó de tomar el año pasado con esta pretensión de querer ser madre, ¿no? O sea, ya no es una pregunta-respuesta, ya no es una programación, sino ya es un deseo, ya parte de una actividad pues distinta, ¿sí? Bueno. Ahora, ya que vimos todas estas problemáticas, bueno, más bien ya que vimos esta forma de utilización o estos mecanismos de utilización de nuestra parte de informática jurídica, pues ahora vamos a iniciar con lo que verdaderamente nos corresponde a nosotros,
que es la parte pues de nuestra legislación informática, porque pues es la que se va a encargar precisamente de poder generar estos mecanismos. A ver. Regresar. Les voy a mostrar nada más el listado, nada más para que nos demos una idea. Por supuesto sería imposible que pudiéramos ver todas, pero para que veamos, porque a veces pensamos que no tenemos la suficiente o el suficiente marco jurídico, o que nuestro marco jurídico no está engrosado en todas estas, todo este tratamiento de problemáticas informáticas. Y la realidad es que si bien es cierto, nos falta todavía mucho camino, pero tenemos un buen avance, tenemos una, digamos, una cuestión interesante. Les voy a enseñar un listado de la legislación informática que existe en nuestro país. Miren. Por obvias razones, pues bueno, obviamente dentro de las partes más importantes, pues es la parte de la Constitución, ¿verdad? ¿Qué legislación podemos encontrar? Podemos encontrar con respecto a todo este tipo de temas. Va a haber o se va a utilizar derecho informático, pues en el comercio electrónico, en la firma electrónica, en la protección de datos, en el derecho a la información, en el gobierno digital, en los ataques a comunicación, en revelación de secretos, en acceso ilícito a sistemas y equipos, acceso a carpetas digitales, utilización de medios electrónicos, que es una de las más recurrentes, derechos de autor, por supuesto, ley de propiedad industrial, todo lo que tiene que ver con la cuestión bursátil, con el mercado de valores, por ende en telecomunicaciones, y el valor probatorio de documentos electrónicos, ¿sí? Nosotros seleccionamos, no vamos a poner un ejemplo, lo que se nos ocurra. No sé, vamos a poner protección de datos personales. Si yo me voy porque quiero saber qué legislación hay dentro de la mecánica de protección de datos personales, tenemos todas estas leyes, todos estos acuerdos, todos estos reglamentos que nos explican y que vinculan al derecho con la informática en materia de protección de datos. Ejemplo, pues tenemos por excelencia pues, la Ley de Protección de Datos Personales, tenemos el reglamento de la misma, tenemos en este caso la Ley Federal de Transparencia, tenemos la cuestión del sector público, ¿no? La protección por parte del sector público, un montón de acuerdos, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que la vamos a ver más adelante. Y todo esto es solamente en protección de datos personales, solamente. Miren, acá tenemos los de firma electrónica, circulares, códigos, resoluciones misceláneas fiscales. Si yo quiero, por ejemplo, gobierno digital, pues tenemos desde la Constitución hasta la Ley Federal de Telecomunicaciones. Si yo quiero ataques a vías de comunicación, pues toda la mecánica penal, revelación de secretos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues imagínense qué tan engrosado, y se los voy a deslizar nada más para que lo puedan ver, y se den una idea de todas el marco legal que tenemos en materia, en esta materia, en derecho informático. La realidad es que es muchísimo. Por obvias razones y por cuestión de temario, porque yo creo que el temario al hacerlo pensaron precisamente en el tiempo, por supuesto que no vamos a visualizar todas, nosotros solamente vamos a ver algunas, ¿no? Vamos a ver lo que tiene que ver con protección de datos personales, lo vamos a ver en 2 diferentes leyes, vamos a ver derechos de autor, vamos a ver protección a programas de computación, porque son los más recurrentes, ¿no? No porque los demás no importan. La legislación informática, pues nos hemos dado cuenta que si bien no es nueva, pero por supuesto no es tan antigua como otras tipos o como otras ramas del conocimiento, ¿no? O ramas del derecho. Entonces, en este caso, la legislación informática todavía se puede decir que es una disciplina que todavía se está desarrollando, o sea, todavía no está desarrollada al 100%. Si pudiéramos mencionar así como un tiempo desde donde empezamos a ver como esta inmersión de la informática en el campo jurídico, nos podríamos ir, por ejemplo, a 1949. En ese momento, el autor Norbert Wiener precisamente decía y empezaba con esta parte en sus obras o en su obra, en la cual hablaba de esta influencia que se tenía o que ejercía la cibernética
con respecto pues a toda la cuestión fenomenológica social, ¿sí? Ejemplo, una de las más importantes, pues el campo o el aspecto jurídico, ¿sí? En ese mismo año, o sea, en ese mismo 49, precisamente un juez, solamente que un juez estadounidense, norteamericano, que fue Lee Lovinger, decía que el próximo paso adelante en este largo camino del proceso del hombre debe ser el de la transición de la teoría general del derecho hacia una jurimetría. ¿Qué quiere decir? Pues que era la investigación científica acerca de los problemas jurídicos. Imagínense hace cuántos años ya se empezaba a brindar información o ya se empezaba a hablar acerca de estos temas. Estamos hablando de hace 73 años y ya se veía que era inevitable y que se tenía que generar esta traslación del papel de una cuestión clásica a una parte ya de investigación científica, ya de una situación informática y que tarde o temprano iba a pasar. Entonces en ese momento, pues si ya se visualizaba, pues imagínense en este momento, pues cómo podríamos decir que eso no pasaría. En este caso podríamos definir o podríamos decir que la legislación informática, pues es este conjunto de reglas jurídicas, tanto de carácter preventivo como de carácter correctivo, que se derivan a raíz de la utilización de la informática, ¿sí? Eso es propiamente la legislación informática. ¿Por qué de forma preventiva y correctiva? Porque es muy importante. Déjenme ver, voy leyendo todo. Ah, sí, Victoria, con mucho cuidado. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? ¿Por qué la parte preventiva? Porque al igual que otras ramas de derecho, pues ha entendido o ha logrado comprender que no todo se hace o no todo se compone o no todo se hace, digamos que bueno, con la situación de tener forzosamente que castigar, que corregir, que sancionar. También han caído en cuenta que todas estas malas prácticas y estas malas conductas, pues es mejor prevenirlas, ¿no? Entonces, por eso, el derecho informático también, utilizando la legislación informática, tiene finalidades primeramente preventivas, evitativas, por eso se ponen leyes, por eso se generan, precisamente para la cuestión de que, pues obviamente para la cuestión de que se pueda generar pues un ambiente pacífico con la utilización de la tecnología y de la informática. Ya si en algún momento pues no se pudo evitar porque no se siguieron las normas, porque se transgredieron las normas, bueno, pues ahí sí, ya ha llegado un momento pues de sancionar y por supuesto de corregir. Ahora, vamos a hablar de un tema muy importante que es precisamente la temática que nos habla, a ver, toda legislación informática, toda, de donde ustedes quieran verla, debe de contemplar y debe de identificar y trabajar en estas problemáticas que les aparecen en su pantalla, ¿sí? Que son problemáticas bien complicadas, bien complejas y vamos a ir explicando una por una. La primera nos habla precisamente de la cuestión de la regulación de los bienes informáticos. Nos dice que la información como tal, así la información que ustedes se imaginen, es un producto informático, por eso se llama información. Y al ser un producto informático, por supuesto que va a requerir que se le dé un tratamiento jurídico, un tratamiento pegado a la ley. Porque no nos podemos despegar de que la información, al final de cuentas, de maneras directas o indirectas, tienen una situación de carácter económico. ¿Por qué decimos eso? Porque por supuesto que toda información de ahí, ¿no? Que decían la información es poder, pues por supuesto, porque meramente la información lleva pegado consigo un carácter económico. Entonces es importante porque al ser una cuestión que de alguna manera se puede lucrar con ella, la información, pues por supuesto que el marco legal informático debe de contemplar eso, debe de contemplar que como la información vale, se debe de cuidar, ¿sí? Se debe de manejar de manera correcta. Esta problemática va muy de la mano con la parte de la protección de datos personales.
¿sí? ¿Por qué con la protección de datos personales? Porque precisamente los datos personales, su protección no solamente es una dádiva, es un derecho, ¿sí? Es un derecho fundamental. Y pues desgraciadamente se han visto con el paso del tiempo muchas vulneraciones a estos derechos de las personas. ¿Cómo se han hecho estas vulneraciones? Precisamente por el manejo, por el mal manejo que se ha dado de estas informaciones, ¿sí? Porque nuestros datos andan circulando por todos lados, por instituciones bancarias, por instituciones crediticias, por cuestiones de nuestros teléfonos, de nuestras líneas, de nuestras aplicaciones, no, hombre, por los servicios que contratamos, los productos que hacemos. Dígame. En relación a ese tema, por eso existe el aviso de privacidad. Así es. En algún motivo me tomé el tiempo para leer y especificaba que los datos podían ser transferidos inclusive a otros países para fines empresariales. Sí, efectivamente, por eso les hablaba de la parte del flujo de datos transfronterizos. Vamos a analizar cuando... ¿Mande? Digo que irónicamente si no dices que, ahora sí que si no lo cancelas, te dan como que sí lo aceptaste y ni modo. O sea, inclusive así está aplicado en muchos avisos. Si tú dices, sí lo acepto, ya lo leíste todo, pues ni modo. Bueno, más bien estás consciente de lo que estás aceptando. Pero en muchos avisos de privacidad, inclusive si tú no dices que no los utilicen para eso, quiere decir que lo estás aceptando. Claro, no se crean, más adelante vamos a analizar, de hecho, vamos a analizar nuestra Ley General de Protección de Datos Personales en manos de sujetos privados y en sujetos obligados. Y vamos a hablar, de hecho, ustedes van a hacer una dinámica, de hecho, ahí lo van a ver en la plataforma, van a hacer una dinámica con el aviso de privacidad, ¿sí? Vamos a hablar de la protección de los derechos ARCO, por ejemplo, que es una de las cosas que desgraciadamente nos han inculcado mucho hasta nosotros dentro de la profesión, como que hablar de derechos, ¿no? De derechos fundamentales, pues es un derecho a la libertad, un derecho a la vida, sí, pero no nos hablan de los derechos ARCO. Cuando lleguemos al tema lo vamos a platicar con todo el detenimiento, vamos a hacer un análisis de aviso de privacidad y vamos a ver cómo funciona la mecánica. Porque efectivamente, ¿mande? A mí me pasó con Bancopel, el aviso de privacidad cuando lo leí, estaba todo muy bien y ya traía, eso fue me tuvieron que volver a imprimir el contrato porque ya traía el cuadrito remarcado donde sí aceptaba que mis datos los utilizaran para vía mercadotecnia y poder utilizar para promociones, pero ya lo traía relleno, o sea, cuando imprimieron el contrato, a la hora que lo iba yo a firmar y a leer todo lo del contrato, ya venía marcado. Y le dije, pero, o sea, ¿cómo? Pues sí, es que no, le dije, pues sabes qué, no lo voy a firmar así, ya viene relleno el cuadrito que yo estoy aceptando. Claro. Normalmente así es. Dije, no, pues normalmente vuélvelo a imprimir porque yo no estoy aceptando eso. Pero ya venía relleno el cuadrito, o sea, ya venía marcado como si ya tuvieras aceptado y no habría ningún problema. Claro. Sí, la verdad es que muchos lugares aceptan y generan de estas cuestiones contractuales cuando arman avisos de privacidad. Muchas de las veces tratan de generarlos como contratos de admisión. ¿Qué quiere decir? Pues que en automático, ¿no? Cuando nosotros generamos la aceptación, generamos todo. Y es bien delicado porque muchas de las veces, decía su compañera, ¿no? Bueno, como yo sí me puse a leer, me dije, ¿qué pasó acá? Que si no, muchas personas luego por eso, pero es que ¿por qué me hablan? ¿Pero por qué me dicen? ¿Pero cómo saben? Porque nosotros a veces sin querer lo hacemos. En tiendas como esa, es muy regular, es parte de una conducta que si ustedes van a solicitar, ejemplo, a mí me lo hicieron en el comentario hace poco, y uno, bueno, de sus compañeros de Escolarizado, dice, sí, yo fui a solicitar un crédito, dice, pero cuando lo solicité me dijeron que tenían que verificar mi buro de crédito, que me iban a dar un documento para que yo obviamente firmara la autorización de que sí podían acceder a conocer cuál era mi estatus en buro de crédito. Dice, pero cuando yo iba a firmar, me di cuenta que ahí no solamente era el permiso de mis datos para poder ingresar al buró,
sino que era el permiso de mis datos para poderlos transmitir a terceros, precisamente con finalidades de mercadotecnia, de servicios celulares y demás, ¿no? Entonces ya no, pues imagínense, entonces, ¿qué quiere decir? Y si no, no. Y básicamente le dijeron, no, pues es que si tú no firmas pues entonces no podemos verificar tu buró y por ende no podemos generarte la parte de tu otorgamiento de crédito. Entonces digo, son a veces malas prácticas y son mañas que a veces utilizan las empresas, las personas morales, para poder generar esta difusión de nuestra información. Es fuerte. Y eso para muchísimas cosas, les digo, no solamente estas dinámicas, vamos a platicar de algunas otras. Comenta su compañera Andoemi, la parte del robo de identidad. Vamos a platicarlo cuando lleguemos a delitos, porque ese está más enfocado en delitos ya informáticos. Y les voy a platicar, vamos a visualizar algunos delitos, digo, no todos, porque no es nuestra materia, ¿no? Vamos a hablar de delitos bancarios, bursátiles y demás. Pero para que nos demos una idea de cómo efectivamente la parte informática, por supuesto que ha influido en la comisión de delitos. Y uno de los más importantes, la verdad, es que sí tiene que ver con esta parte bancaria o con esta parte bursátil, desgraciadamente, ¿no? Y muchas personas han sido víctimas de este tipo de conductas. Y vamos a platicar de varias, la verdad es que este tema sí es un poco amplio. Protección de datos personales claramente también es amplio, pero lo vamos a dejar para cuando lleguemos precisamente a esa parte. Flujo de datos transfronterizos también lo vamos a ver, no hay ningún problema. Flujo de datos transfronterizos, cualquier legislación informática debe de contener la regulación para esto. ¿Por qué? Pues obviamente viendo, ¿no? Poniendo barreras, poniendo límites en cuanto a esta circulación de datos a través de todas las fronteras. ¿Sí? Porque ya es muy común, lo comentaba su compañero hace ratito, ¿no? Que mis datos pues ya anden hasta en otros países. Pues claro, ¿no? Porque es bajo esta parte del flujo de datos transfronterizos. A veces es inevitable por cuestión mercantil, ¿no? Por cuestión de negocios, por cuestión de escolaridad, por muchas otras cosas. Sí, pero por supuesto que debe de haber un control, debe de haber un registro, debe de haber una protección, porque si no, imagínense qué tan vulnerables somos. Y eso platicamos la vulneración, vamos a decirlo así, la vulneración, digamos de alguna manera, que no contamos con, ¿no? Porque no tenemos el conocimiento, porque es problema de la empresa y demás. Pero si a eso le agregamos esta información que circula, con todo nuestro conocimiento, con todo nuestro permiso, es más, nosotros solitos vamos y ponemos las cosas, ¿cómo les explico? Somos bien vulnerables. Dentro de los ejemplos más claros, ¿no? Y se ha visto, y también lo vamos a platicar, que también es parte de los delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con la industria de la pornografía, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cuestión se ha dado en robos, se ha dado en secuestros. ¿Por qué? Pues porque toda nuestra información la tenemos contenida, es más, ya ni siquiera en plataformas como tal por el aviso de privacidad, ¿no? Decimos, a ver, es que yo no quiero que sepan mi nombre, ¿no? El banco, no sé, o cualquier otro lugar. Sí, pero nosotros solitos vamos a una red social y no, hombre, pues dejamos todo, santo y seña. Pues también nosotros nos ponemos, ¿no? Digamos que en esta situación de estado de vulneración. Me decía uno de sus compañeros, sí, maestra, nos ponemos de pechito. Por supuesto que sí, suena muy chistoso, pero sí es cierto. Hay que tener mucho cuidado, porque también las redes sociales trabajan con algoritmos. Eso no es un secreto, eso por supuesto que es cierto. Me decíamos en algún momento en una plática, es que me observan, ¿no? Poner el ejemplo de Facebook, ¿no? Casi me vigilan, me inspeccionan, me investigan, se roban mi información, no es cierto. Nosotros Profe, solitos con nuestras, dígame. a ese rubro yo le llamaría seguridad informática. Es parte de seguridad informática, claro. Sí, efectivamente. Híjole, la realidad es que ahí opera distinto porque ahí si tú le pones que no aceptas términos y condiciones, pues simple y sencillamente no puedes generar la utilización del servicio, ¿no? O sea, no pasa nada, salvo que no puedes utilizar, ¿no? A comparación, ejemplo, de aviso de privacidad, ahí tenemos una diferencia. Y nosotros arrojamos información todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Todo eso toda esa información que nos aparece a nosotros como información recurrente, no es porque me vigilen, es porque yo estoy brindando la información precisamente a la inteligencia artificial que trabaja con algoritmos, que trabaja con estas alternativas y que toma decisiones para mandarme información a mí.
Si yo busco, no sé, se me ocurre, si yo busco, no sé, páginas o servicios o productos de lectura, pues esa información no va a estar llegando a mí. Si yo busco, no sé, cualquier otra cosa, pues el propio algoritmo detecta la situación de cuáles son mis búsquedas recurrentes con diferentes rubros y me lo va lanzando. O sea, no es así como una cuestión del otro mundo, no, por supuesto que no, ni estamos vigilados ni mucho menos. Nosotros solitos sacamos toda la información. Y bueno, digo, hay de información a información, ¿no? Hay personas, a mí me sorprende muchísimo, pero personas que, no, hombre, ponen todo, todo. Sus estados civiles, con quién están, si están casados, con quién están, quién es su papá, quién es su mamá, quién es sus hijos, dónde estudian, dónde trabajan, dónde viven, dónde todo. O sea, y hasta el punto y coma para que no haya ninguna situación, ¿no? Entonces, la realidad es que eso también nos vulnera, ¿no? A veces queremos una protección, como comentaba su compañero muy acertadamente, una seguridad informática, claro, pero también nosotros nos vulneramos en cierto sentido brindando información de manera desmedida, ¿sí? Porque pues, hay muchas cosas que se ven ahora. Me comentaba uno de sus compañeros hace algún tiempo, la cuestión de las imágenes. La cuestión de las imágenes también es un problema. Yo lo he visto muchísimo. Digo, no sé qué tan grandes sean a veces los círculos de amistad o los círculos de interacción, pero yo he conocido personas, o sea, que en una fotografía, o sea, tienen 3000 reacciones, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿en serio tienes más de 3000 amigos? O sea, como, bueno, amigos es un decir, ¿verdad? O sea, gente que anda por ahí. ¿Y qué pasa? Pues luego esas imágenes, esas fotografías, sobre todo fotografías que ya vulneran de cierta manera pues una integridad física, pues ¿qué es lo que pasa? Pues luego andan rondando por otro tipo de páginas. Y eso es todo un riesgo, ¿no? Y luego viene pero ¿por qué, no? Sí, claro, yo entiendo, sí es parte de una seguridad informática, pero pues también llega un momento en que la propia plataforma te dice, a ver, yo te cuido de aquí hasta aquí, pero también hay ciertas vulneraciones que yo no puedo controlar. Y si tú expones y prácticamente haces pública tu imagen, híjole, pues ahí es donde tenemos grandes problemas. Y es bien recurrente, es bien recurrente. Oiga, Miss, Adelante. ¿no le, no le tocó a usted el curso que hubo allá en la Academia Zaragoza de justamente como decía el compañero Abraham de seguridad se llamaba seguridad de internet, algo así se llamaba el curso, y lo comprobaron en vivo, pues no sé si acudió usted, lo comprobaron en vivo cuando entrabas a la academia, el teléfono, también pasa creo que en C5 y en otras dependencias gubernamentales, automáticamente tienen un programa donde entran y todo lo que te está llegando, ellos lo pueden ver en vivo. Y hablaban de eso, de que tú cuando entras a un lugar y, por ejemplo, si es una dependencia del gobierno o en ese caso la academia que era allá en Zaragoza el curso, estaban hablando literal, estaba el ponente hablando, sacó la pantalla y dijo, mire, voy a checar cualquier teléfono de ustedes, ¿eh? Acuérdense que los tenemos aquí, ya los registraron. Y en ese momento está hablando de la persona con uno vía WhatsApp y le dice, es que la conferencia está mega aburrida. Y está pasando justo el mensaje en la pantalla del ponente y fue, o sea, independientemente de que esté criticando la ponencia, o sea, vieron la vulnerabilidad Claro. de tu teléfono, o sea, y justamente en esa ponencia, en ese curso, fue muy interesante ver que como lo acaba usted de decir, nosotros nos ponemos en bandeja de plata para que ingresen y troben inclusive pues nuestros datos, nuestra personalidad, como lo comentaban las demás compañeras. Claro, sí, no, supe, no, la verdad es que no fui, sí supe, sí, claro que es completamente cierto. Imagínense qué sencillo hasta cierto punto, porque pues digo, afortunada o desafortunadamente, quien lo utiliza para el bien, qué bueno, pero no nos podemos alejar de que pues muchas personas utilizan estos grandes y magnánimos conocimientos, pues en vulnerar, ¿no? En vulnerar, y por eso decimos, mientras nosotros estamos aquí, así como ustedes se preparan para, los delincuentes también se preparan para, ¿no? Y desgraciadamente llega un momento en que a veces creo que se preparan más, se esfuerzan más, porque les gusta mucho, ¿no? Y pues llevan la delantera. Por supuesto que somos 100% vulnerables. Entonces imagínense el acceso que puede tener cualquier sujeto a toda nuestra información. Y eso hablamos dentro de una cuestión de adquisición, de robo. Pero imagínense también la situación. Nosotros, yo creo que todos, me atrevo a decir, tenemos prácticamente la vida en un teléfono prácticamente.
O sea, tenemos información bancaria, tenemos información fiscal, tenemos información hasta legal, tenemos información laboral, tenemos información familiar, que no tenemos en los teléfonos, ¿no? Por eso creo que cuando creemos que se nos pierden o cualquier cosa, no, hombre, es una desesperación enorme, porque tenemos prácticamente nuestra vida ahí, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay mecanismos? Claro que hay mecanismos de protección. Desgraciadamente, eso no nos hace 100% estar blindados ante este tipo de conductas. Pero vaya, comentamos, ¿no? En medida de lo posible, pues hay que tratar de no vulnerarse, por lo menos no hacérselos tan sencillos. Es una de las partes interesantes. Vamos a platicar en el caso de los delitos informáticos, la parte de los fraudes. Los fraudes bancarios también es todo un problema. El vaciado de cuentas también es un problema. Todas y cada una de las mecánicas que desgraciadamente todos estamos, pues digamos que de alguna manera vulnerados a que nos pueda pasar, ¿no? Entonces hay que tratar de hacerlo pues más difícil. Bueno, flujo de datos, les decía, pues sí, toda la información que ya llegan hasta de alguna manera a traspasar las fronteras. En el caso de protección de datos, bueno, protección de los programas, en este caso, bueno, esto se da a través de los programas, de los problemas que se generan a través de lo que la mayoría conocemos como piratería, ¿sí? ¿Quién no ha visualizado, verdad? ¿Quién no ha visto? Porque fue todo un negocio redondo. Ahorita no lo sé, no sé qué tan buena sea la cuestión de piratería en cuestión de programas, o sea, de programas computacionales en cuanto a música, en cuanto a películas. Digo antes, porque ahorita la realidad es que pues, ya hay muchas plataformas virtuales y visuales que nos sirven a nosotros pues, para ver contenido, ¿no? Entonces yo siento que eso disminuye. Desgraciadamente, también hay plataformas que no son legales, ¿no? Plataformas que no sé cómo le hagan, pues es robo, yo creo, básicamente. Sustraen, ¿no? Películas, programas, música nueva, que todavía no está tal vez en una plataforma como puede ser no sé, un Netflix, ejemplo, y ya está la película en la plataforma, ¿no? Ya está el programa o ya está tal cosa, ¿no? En este caso, bueno, pues por supuesto que hay mucha piratería. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas esa información, pues también es negocio, también es una cuestión redituable, es una cuestión económica. Acá influyen muchísimos factores, ¿no? Decimos, sí, el problema, la seguridad informática y demás, pero están de acuerdo que no todo es el problema de la ley, no todo el problema es de la cuestión de la informática, es también nuestra constitución como personas, la cuestión moral, porque la realidad es que están de acuerdo que si no hay, pasa como en las drogas, si no hay consumidores, por supuesto que no va a haber piratería, pero si la hay, es porque la consumen, porque la compran. ¿Y quién la compra? Pues vaya, ¿no? Nos hablamos la sociedad, ¿no? No decimos nosotros, no, bueno, no sé, cada quien, pero mucha parte de la sociedad no quiere de esta manera. En algún momento, hace algún tiempo decían, ¿no? Pues sí, pero es por la situación económica del país, es porque son bien caros, no sé, comprar un ejemplo, ¿no? Un disco o algo así, pues es muy caro, ir al cine es carísimo, etcétera, ¿no? Y pues no hay dinero y pues como que nos vemos forzados a este tipo de acciones. Pues no sé, digo, aquí ya es la opinión personal de cada uno de ustedes, pero pues también creo que tiene mucho que ver con la cuestión cultural o con la cuestión, pues como personas, ¿no? Como el hecho de que yo no tenga el poder adquisitivo para ir a un cine, pues voy a comprarme una película de este tipo, pues sabiendas de toda la problemática que genera, ¿no? De toda la cuestión que genera. Bueno, pues esto ya depende. Se han tratado de blindar, se han tratado de proteger, sobre todo las industrias, porque pues vaya, barato no es. Desgraciadamente, pues digo, lo mismo, ¿no? Pues vamos a decir que transgresores de la norma, para que no se escuche tan mal, pues siguen generando herramientas, siguen buscando formas para poder allegarse de todo este tipo de programas que les permitan, pues, seguir generando piratería. Y también es un problema. Bueno. De ahí pues llegamos precisamente a la parte de delitos informáticos. Delitos informáticos claramente pues son actos ilícitos en el cual se utilicen computadoras, se utilicen tecnologías, se utilice informática como instrumentos o en su defecto como finalidad. En este caso los delitos informáticos les vamos
a dar un tratado aparte, entonces digamos que lo vamos a dejar en stand-by para poderlo abordar con calma en la siguiente clase. En el caso de los contratos informáticos sabemos que tenemos una categoría sui generis, una categoría general de contratos, que claramente pues van a tener repercusiones. Muchos de ellos ya no se hacen de manera física, muchos de ellos ya se quedan en la materia o en la gestión, en el almacenamiento electrónico. Pues precisamente nuestras legislaciones deben de contemplar qué es lo que se va a hacer cuando tengamos un contrato informático, ¿no? Su valor, sus consecuencias, sus implicaciones, ¿no? Las responsabilidades de las partes, porque a veces pensamos, o sea, ni siquiera me lo dieron, ¿no? No, pero eso no quiere decir que no valga o que no sirva, por supuesto que tiene ahí su validez. Y para eso pues tenemos legislaciones especiales, ¿no? Ejemplo, tenemos nuestros propios códigos, nuestro Código Civil, nos maneja lo relativo a la parte contractual informática. De ahí tenemos una rama o una problemática que también debe de ser tomada en cuenta y abordada en todas las legislaciones informáticas de cualquier lugar que exista, que es la parte de la ergonomía informática, ¿sí? En el caso de la ergonomía se dedica o tiene que ver, si lo hablamos así como en un punto de que está relacionada con, tiene que ver con aquellos problemas, estos problemas que ya no vamos solo en la materia civil, penal, administrativa, contractual, sino que vamos en una materia hasta laboral, o sea, hasta en la forma laboral se ha generado un peso de la informática y una relación clarísima con el derecho. La ergonomía, así por sí solita, vamos a decirlo, es una disciplina, porque no es ciencia, es una disciplina que se encarga de toda esta parte de los lugares, ¿no? De trabajo, las formas de trabajo, las herramientas de trabajo, que vayan de alguna manera adecuadas a la persona, ¿sí? Y precisamente lo relacionado de la ergonomía con la informática es porque precisamente tiene que atender aquellos problemas que se suscitan de manera laboral por informatizar las actividades. Un ejemplo para que podamos comprender un poquito más de la ergonomía informática. La parte del teletrabajo, ¿no? Que se conoció como la parte de teletrabajo. Sabemos que a partir del año o a partir de la situación que se dio la cuestión pandémica, pues muchas personas o muchos trabajadores, pues ¿qué fue lo que se generó? Pues nos mandaron a casa a trabajar, ¿no? Y empezaron a hablar como que le querían dar diferentes nomenclaturas, que el teletrabajo, que el cibertrabajo, que no sé, bueno, un montón de cosas, ¿no? Básicamente pues era un trabajo a distancia, ¿no? Que era una modalidad, un tipo de trabajo en el cual pues era muy importante y lo único que cambiaba, tus actividades básicamente iban a ser según las mismas, pero lo único que cambiaba pues era tu ubicación iba a ser diferente a tu lugar regular de trabajo. Y aparte de eso, que ahora ibas a usar pues nuevas tecnologías de información y de comunicación. Esto suscitó problemas, pues claro, porque muchas personas lo empezaron a ver, ¿no? Y muchas personas empezaron a tener problemáticas. Yo les pongo el ejemplo. Afortunadamente, ustedes, ¿no? Su servidora, pues, teníamos mucho tiempo trabajando con modalidades, ¿no? Con unas plataformas. Yo en lo personal tenía muchísimo tiempo manejando Zoom, manejando otras 2, 3 plataformas que tienen básicamente la misma cuestión de conferencias y demás. Entonces no tuve tanto trabajo, como me dijeron, vete a casa y pues allá vas a dar clases. Pues mejor, ¿no? La realidad es que aquí no gasto en transporte, estoy más cómoda, y estoy más a gusto, en tiempo me ahorro mucho tiempo, pues está padre. Pero eso lo dije yo, ¿no? No todas las personas. Muchos trabajadores empezaron a generar problemas porque decían, a ver, para empezar, yo tengo que utilizar mis propios recursos, o sea, para empezar, ¿no? Mi luz, etcétera, ¿no? Aparte yo tengo que tener cierto tipo de equipo, ¿no? Para que pues pueda generar el trabajo. Yo qué necesidad, pues sí, a mí nunca me dijeron estas cosas y ahorita como me mandan, y bueno, ahí tenían que hacer seguro. Tercero, porque pues ahora tienes que ir a capacitaciones para que puedas saber manejar. Ejemplo, yo les decía, y hay plataformas en las cuales se maneja
inteligencia artificial, se manejan chatbots, se manejan mempoolers, se manejan una serie de cosas que no se imaginan. Entonces, pues, de eso nosotros, pero había mucha gente que no, pues me decían, ¿sabes qué? Bueno, no sabes generar un chatbot, vete a un curso de capacitación. Ah, no sabes manejar tal, vete a tal curso de capacitación. Ah, no sabes manejar Zoom, ¿cómo no? Otro curso de capacitación. Entonces la gente, los trabajadores decían, bueno, para empezar, me estás robando tiempo, no me estás pagando extra, estás simbolizando más merma en mi situación laboral, por el tiempo, por el esfuerzo, hasta por el dinero. Entonces, pues, ¿de qué se trata? Bueno, pues precisamente todas estas implicaciones y todas estas problemáticas que se dio a través de la informatización de actividades, pues entra dentro de la ergonomía informática y debe de estar contemplada en la regulación de derecho informático. Por supuesto que sí, ¿no? En este caso, pues en la materia laboral, donde se regule, a ver, cómo se va a trabajar de forma informática, cómo se va a hacer, cuánto tiempo, cómo se va a pagar, cuáles son las reglas, qué es lo que se debe, qué es lo que no se debe hacer. A eso se refiere. Y el último que tenemos es la parte del valor probatorio de los soportes modernos de información. Eso se da porque precisamente lo vamos a retomar la siguiente clase. Muchas de las veces, gran parte de las pruebas ya no están por un testigo, muchas de las pruebas por un testigo físico, o ya no están por una situación de un indicio, o los propios indicios que nos brindan información son todo lo relacionado a tecnologías. Típico. Pasa un accidente, pasa un delito, pasa cualquier cosa, lo primero que hacen, antes de todo, las cámaras, ¿no? Para grabar, para tomar una fotografía y demás. Pues eso se puede convertir en prueba. Una fotografía, un video en el cual utilizo el celular, por supuesto que tiene que ver con esta cuestión tecnológica. En el caso, por ejemplo, las conversaciones. Una conversación puede servir como prueba, un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Sirve o no sirve? Pues para eso se encarga o por eso se tiene esta problemática de ese valor probatorio. ¿Les vamos a dar valor probatorio a estos soportes modernos de información? Sí se les vamos a dar el valor de prueba. ¿Cómo se les va a evaluar? Como juez, ¿no? O sea, como juez, ¿los acepto? ¿No los acepto? ¿Qué valor le doy? ¿Qué necesito para hacerlos valer? Pues eso también es parte de una legislación informática. ¿Y lo tenemos regulado? Por supuesto que sí. En distintas materias ya sabemos que tenemos ciertas condicionantes para que estos soportes puedan ser válidos y qué tipo de soporte. Porque por supuesto que el derecho no se puede alejar de que gran parte de las pruebas se encuentran en este tipo de soportes. Y que no hacerlo, pues claramente sería una vulneración para nuestros derechos. Bueno, déjenme ver. Vamos a dejarlo hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda de lo que comenzamos a ver? No, Miss. ¿No? Muy bien. La verdad es que avanzamos muy bien porque pues ya nos quitamos todo el protocolo y presentación. A ver, déjenme les voy a avisar qué es lo que vamos a hacer. Ok, en el caso les decía, ustedes ya tienen cargadas sus semanas, ya tienen cargadas todas las totalidades de sus semanas, ya las tienen precargadas, ya no hay absolutamente ningún problema. Ahora les voy a pedir un favor. Ustedes van a realizar 2 tareas, semana 1 y semana 2, porque nosotros, como les comento, vamos avanzando más rápido. Tenemos que cubrir lo que normalmente se ve en 4 meses, nosotros lo cubrimos en menos de 2, ¿no? Entonces, prácticamente en menos de la mitad del tiempo. No se preocupen, igual lo que van a hacer semana 1, semana 2, pero no se preocupen, semana 3 ya no van a tener, digamos, tarea porque pues, nos la vamos a brincar para semana 4, ¿sí? Porque ya vamos a tener y vamos a llegar ahí de una forma muy rápida. En este caso, ¿cuál va a ser su tarea? Su primera tarea, que es la tarea de semana 1, es generar un ensayo, ¿sí? A ustedes ya vimos, ¿no? De lo que platicamos el día de hoy, de lo que ustedes me comentaron como lluvia de ideas, si tienen alguna duda, pues investigan un poquito más, pero al final van a redactar un ensayo comentando cuál es la importancia de la informática en el derecho actual, ¿sí?
Mínimo es una cuartilla. Si quieren realizar un poco más, pues adelante. Eso es semana 1, o sea, creo que no es tan complicada la tarea, solamente para poderle encontrar la situación a nuestra materia. Y la segunda tarea es acerca de lo que platicábamos hace un ratito, que yo les dije, a ver, platicamos de la diferencia de la informática jurídica y el derecho informático. Si de todos modos les quedó alguna duda, ahí tienen un material de apoyo para que puedan profundizar un poquito más. Y la segunda tarea es una herramienta visual. Ustedes lo que van a generar, así como lo vimos acá, de hecho ya nada más es para reafirmar, van a buscar información acerca de la clasificación de informática, ¿sí? Nosotros hablamos de 3 clasificaciones hasta que llegamos a la parte metadocumental. Y de la información que ustedes encuentren de esta clasificación de informática, les voy a pedir que me generen una herramienta a elección con la información que crean más importante, solamente para poder cerrar con el tema, ¿sí? Porque nosotros vamos a seguir precisamente en esto, que es nuestra situación de la legislación dentro de nuestro marco legal, ¿sí? Bueno, yo les hago la modificación de la fecha, eso sí, se las hago, no se preocupen, para que precisamente la puedan realizar. En este caso, nuestra fecha de entrega, ya saben, eso no lo vamos a modificar, va a ser cada sábado antes de clase. En este caso, estas 2 tareas serían su fecha límite de entrega para el día 2 a las 10 de la mañana. ¿Sí? Ahora sí, hasta acá tenemos alguna pregunta, algún comentario con respecto a la tarea. No, mis, gracias. No, perfecto. Bueno, pues si no tenemos dudas, pues no les quito más su tiempo, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana. Nos estamos viendo el siguiente sábado. Gracias, Todo Miss. bien. Hasta luego. Gracias a ustedes, cuídense mucho, Pati.